Compañeros asesinados. Luis Roberto Cruz Martínez. Pablo Pineda Caucín. José Ramírez Puente. Hugo Sánchez Eustaquio. José Luis Ortega Mata. José Barbosa Bejarano. Saúl Antonio Martínez Gutiérrez. Jesús Mejía Lechuga. Roberto Javier Mora García. Francisco Javier Ortiz Franco. Francisco Arratia Saldierra. Leonegario Aguilera Lucas. Gregorio Rodríguez Hernández. Guadalupe García Escamilla. Raúl Asesinada el 27 de abril, quien apareció muerta en el baño de su casa. La policía acudió al lugar, fue el ejército, fueron elementos de la Marina, y fue hasta 6 meses después, el 30 de octubre de 2012, cuando la Procuraduría de Justicia del Estado dio a conocer que Jorge Antonio Hernández Silva era el cómplice del asesinato de la periodista y que el responsable directo era Adrián Hernández Domínguez, alias El Jarocho, quien se encuentra prófugo de la justicia y de quien la Procuraduría de Justicia del Estado se ha olvidado. Bajo este hecho se abrió la investigación ministerial 019/2012. Sin embargo, ahí en esta línea en donde se suponía nos iban a cuestionar el trabajo de la periodista por si teníamos algún dato que reflejara el indicio de que la reportera fue asesinada precisamente por las notas que estaba publicando sobre corrupción del gobierno estatal, no se nos pregunta en ningún momento sobre esa cuestión de sus redacciones. Solo se limitaron a preguntar cuánto ganaba, si la revista le estaba dando las prestaciones necesarias, pero nunca se nos dijo si ella estaba en riesgo, como muchos de nosotros estábamos enterados, que ella tenía miedo de ejercer su trabajo. Es importante destacar que Regina basaba su trabajo periodístico en las investigaciones sobre los conflictos sociales, los problemas campesinos e indígenas, y tocaba temas del crimen organizado, pero no se profundizaba muy a fondo. Es el 9 de abril del 2013 cuando el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jalapa notificó la sentencia de 38 años y 2 meses de prisión, más una multa de 80,000 pesos en contra de Jorge Antonio Hernández Silva, alias El Silva, considerándolo penalmente responsable. Queremos recordarles el carácter silencioso de esta marcha para que nunca más un periodista mexicano sea silenciado. A Gregorio Jiménez de la Cruz, un periodista secuestrado y asesinado en febrero de este año en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, que, para poner un poco el contexto, es el lugar donde se concentra el 80% de la petroquímica nacional y es el tercer puerto de carga del país. Y bueno, pues para avanzar un poco, hay una relatoría que nosotros hicimos del caso de lo que fue el secuestro y hasta el momento en que encontramos a Gregorio Jiménez de la Cruz. La misión de observación determinó que las investigaciones oficiales del caso, en el expediente de Gregorio Jiménez existen pruebas contundentes de que fue secuestrado y asesinado por su ejercicio periodístico. En el documento que nosotros les mostramos, que les entregamos, ahí se muestran algunas de las recomendaciones que la misión de observación realizó, y además está la liga con todo lo que es pues toda la investigación que realizaron este grupo de periodistas. El 5 de marzo del 2014 los acusados presentaron un juicio de amparo por violación a sus derechos durante la detención. Ellos dicen que fueron torturados y obligados a declararse como culpables. Y este 2 de septiembre del 2014 el juez noveno del distrito de la ciudad de Coatzacoalcos concedió un amparo a los presuntos autores del asesinato del periodista Gregorio Jiménez, ya que se aportaron pruebas de que fueron torturados y no se les respetaron sus derechos al momento de emitir sus declaraciones, con lo cual nosotros es muy probable que alguno de ellos pueda salir libre. Yo solamente quiero remarcar
un poco lo que es la situación laboral de los periodistas ahorita en el estado de Veracruz. Desde el 2011 hasta la fecha, o diría desde el 2007 hasta la fecha, hay un éxodo de periodistas debido a amenazas de grupos criminales y del gobierno del estado a través de convenios que tienen con los medios de comunicación para los que laboran. Muchos reporteros han sido despedidos por recortes a la plantilla laboral luego de participar en marchas y protestas. Presentamos las siguientes acusaciones: al gobierno de Veracruz por bloquear el derecho a la información y a la libertad de expresión, al gobierno del gobernador Javier Duarte de Ochoa por promover la inequidad y la antidemocracia que prevalecen en el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión, al Poder Legislativo del Estado de Veracruz por evitar que se reestructure la Comisión de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, de manera que esta instancia tenga capacidad para ser un mecanismo de protección, al Poder Judicial del Estado de Veracruz por mantener la impunidad de los crímenes contra los comunicadores, al presidente Enrique Peña Nieto, a la Procuraduría General de la República por omisión para ejercer facultades legales de atracción de los casos de periodistas, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por omisión y a los medios de comunicación por mantener un esquema de condiciones laborales que ponen en peligro la vida de los reporteros. La violencia contra la prensa en México tuvo una explosión inconcebible desde el año 2000, durante los últimos 3 sexenios. Es decir, los asesinatos de periodistas se duplicaron en la administración de Felipe Calderón, el número que ya era elevado de asesinatos durante la administración de Vicente Fox. En 2011 ocurrió un tercio de las agresiones contra periodistas de lo que sucedió en toda la década. En más de la mitad de los casos registrados por las organizaciones de defensa de libertad de expresión, los perpetradores de las agresiones contra periodistas fueron identificados como agentes del Estado, es decir, militares, policías, políticos locales, y el 13% de los casos de las agresiones provienen de la delincuencia organizada. Hemos encontrado que son 3 problemas básicos a los que podemos señalar. El factor coyuntural. La violencia generalizada en el sexenio deriva de una estrategia bélica de seguridad. También hay factores estructurales. El primero es la corrupción e impunidad generalizada en el sistema de procuración e impartición de justicia. México es un país con 98% de impunidad y un sistema judicial débil que permite que se conozcan las causas, que no permite que se conozcan las causas de los asesinatos y por lo tanto tampoco las causas de los asesinatos y agresiones a periodistas. Una segunda razón es la relación de complicidad de prensa y poder que existe en México. Esta fue construida durante las décadas de hegemonía priista. El mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que pues engloba a las dos poblaciones mayoritariamente afectadas por por el crecimiento de la violencia en distintas regiones del país. Y precisamente para poder crear este mecanismo, lo que se promulga es una ley con el mismo nombre, de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en junio de 2012, que a su vez, para no quedarse solamente como en un asunto de voluntad política, en un primer principio, se crea también un reglamento del mecanismo que instruye cómo tienen que operar y cómo tienen que responder las autoridades federales, municipales y estatales ante los ordenamientos de protección a defensores de derechos. Este mecanismo, además de tener una ley y un reglamento y de ser de corte general, es decir, todas las instancias gubernamentales del Estado mexicano están obligadas a atenderlo, se etiquetó en un primer principio presupuesto exclusivamente para la operación de medidas, que fueron 150 millones de pesos, además de que como se promulgó la ley al cierre del sexenio anterior de Felipe Calderón Hinojosa, se dejó una cantidad de 41 millones de pesos de operatividad para que no existiese problema en lo que significa la transición administrativa entre un sexenio. Se ha representado a sí mismo y también ante la observación internacional como una respuesta débil, una respuesta que en términos operativos y políticos no ha sido debidamente atendida y
digamos, garantizada su funcionalidad o su funcionamiento, porque precisamente a 2 años de crearse este mecanismo, cuando en un principio se visualizó y está reglamentado y está visualizado en la ley, un equipo robusto de por lo menos 26 plazas o 26 personas, expertos en el tema de seguridad, expertos en los temas de protocolos de protección, solo funciona actualmente con 9 funcionarios. Está debilitado el mecanismo por 2 motivos o 2 causas fundamentales, que es precisamente las causas políticas, que es decir, hay un poco interés del secretario de gobierno, del secretario de gobernación y de la subsecretaria de Derechos Humanos, donde quedó insertado esta figura del mecanismo para resolver temas tanto políticos como operativos, y precisamente también cómo resolver la liquidez del propio mecanismo, que desde un principio ha tenido dinero etiquetado y que a hoy día, 2014, acumula 350 millones de pesos, que apenas hace 2 meses fueron radicados en términos administrativos a un fideicomiso. De las 110 solicitudes de protección al mecanismo solo de periodistas, dejando un poco de lado la situación de los defensores, ninguno ha quedado enteramente atendido como lo dicta el reglamento, porque hay una reacción inmediata que no se ha respetado, según nos lo dicta el artículo 83, 90 y 91 del reglamento, que es que en menos de 3 horas un periodista en situación de riesgo se contacta con el mecanismo, y en menos de 3 horas, con una evaluación inmediata, se le tiene que decir si su situación es extraordinaria u ordinaria y que se le implica o se le pone tal medida de protección. Esta herramienta digital es pertinente hablar de ella porque comenzó a funcionar justo en el momento en que inició la administración de Enrique Peña Nieto, y fue también que se implementó el mecanismo de protección. En un periodo de 20 meses, 11 periodistas han sido asesinados en México. Los homicidios no se han concentrado geográficamente en los estados del centro, sur y noreste del país. 2 en Tamaulipas, 2 en Oaxaca y 1 en cada uno de los siguientes estados: Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Coahuila, Puebla y Chihuahua. 21 de las 32 entidades de la República se han denunciado incidentes que involucran golpes en contra de periodistas mientras realizan su labor o como represalia a sus publicaciones. La región donde más se golpea a los periodistas por realizar su trabajo en México es el centro-sur del país. La lista la encabeza el Distrito Federal, con más de 30 incidentes denunciados que incluyen golpes a fotógrafos y reporteros. Le siguen Veracruz con 9, Guerrero con 7, Oaxaca con 6, Puebla con 4, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, Baja California y Coahuila con 3, Tamaulipas con 2, Guanajuato, Jalisco, San Luis, Estado de México, Michoacán, Quintana Roo, Chiapas, Nuevo León, Sonora con 1. Como ven, pues casi nadie se salva. Esta situación previsible de que con un escenario de transición, con una serie de cambios de gobierno, con una serie de crecimiento del crimen organizado, una de las funciones que el propio mecanismo tendría es, a través de la unidad de seguimiento, análisis y prevención, es detectar preventivamente estas zonas de riesgo y estas posibles, digamos, circunstancias adversas para ejercer la libertad de expresión. Sin embargo, esta unidad, que está estipulada por ley y por reglamento, ni siquiera se ha instalado en el propio mecanismo. Finalmente, los derechos violados, además de adherirnos a todos los que ya se habían mencionado anteriormente el día de hoy, solo queremos citar el 19 y el 19.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de que toda persona tiene derecho a la libre expresión y opinión, de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una responsabilidad del Estado garantizar este escenario para ejercer la libertad de expresión, y en particular de la Constitución Política de México, el artículo 6 sobre la manifestación de las ideas, y el 7 de difundir y publicar información, así como el derecho a la vida, que vienen plenamente desglosados, digamos, en ese documento que ya tiene. Les acusamos al Estado mexicano de violar los derechos de libre expresión y opinión de los periodistas en la sociedad mexicana. Acusamos a la Secretaría de Gobernación de simular una política garantista y de protección de los periodistas ante la comunidad internacional, de la mano, valiéndose de un convenio con Freedom House y la Agencia Internacional
de Estados Unidos de Cooperación, USAID. Acusamos a la Procuraduría General de la República y a la FEADLA, la Fiscalía Especializada, de no investigar a profundidad las agresiones en contra de periodistas y así perpetuar la impunidad y la violencia. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos de no emitir medidas cautelares adecuadas en tiempo y forma, incluso dirigidas a las fuentes de agresión detectadas como son gobiernos, que es una atribución que sí tiene la Comisión, y a los gobiernos locales de no emprender acciones preventivas de protección, obstaculizar investigaciones y criminalizar a los periodistas. Gracias. De hablar de un Estado fallido, sino de un Estado que acierta en lo que quiere. Si la manipulación de la sociedad mexicana abarca los sesgos informativos malintencionados, la no información, la no contextualización de la información, el sometimiento de la mayoría de los medios a la voluntad de los funcionarios gubernamentales. Pero a ello se agrega el asesinato, la persecución, el acoso, la tortura de los periodistas. Me pregunto con toda inquietud ante qué estamos realmente en México. Ya no tengo duda, como la tenía antes de estar en esta audiencia, y lo confieso así con toda honestidad, de cómo el crimen organizado, por qué el crimen organizado asesina a periodistas. Si los detalles de estos informes nos dan cuenta de que estamos ante una conducta, ante un comportamiento de Estado, nacional y locales. Por eso mismo, que no consideremos fallas el mal funcionamiento de los organismos defensores o de la aplicación de las leyes que suponen la defensa del periodismo y los periodistas. Es una política de Estado.